Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estés escuchando este podcast o mirando este video, si es que lo estás mirando por YouTube. Estamos comenzando nuevamente con esta serie de podcast. Habíamos quedado colgados hace como 2 años. De hecho, este capítulo está siendo de alguna manera regrabado 28 de junio de 2024. En realidad ya habíamos hablado sobre este tema. Y había quedado bastante mal por el audio y distintas situaciones. Después, por algunas otras cuestiones, yo dejé de grabar el podcast y tomé la decisión hace algunas semanas de retomarlo. Así que aquí estamos nuevamente. Para los que no hayan escuchado los episodios anteriores, los invito a buscarlos, y son creo que 3 o 4, para que tengan más o menos una noción de qué van estos podcasts, donde vamos a hablar de distintas temáticas de desarrollo personal, de salud, de hábitos, sobre todo de hábitos, ¿sí? Y la idea es no solamente charlar sobre el tema, sino también poder dar claves prácticas, no solamente desde la teoría, sino también desde la experiencia, ¿sí? Desde la experiencia. En este caso, este podcast en este momento está siendo grabado solamente por mí. En alguna oportunidad invitaremos a gente que también pueda compartir, a gente de distintos ámbitos del desarrollo personal y de la salud, que obviamente puedan aportar con su conocimiento, con su experiencia a las distintas temáticas que vamos a estar abordando. Sin dilatarlo mucho más, vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, comentarles que este podcast no tiene nombre todavía, no está bautizado, no tiene nombre todavía, ¿sí? Ya en algún momento le pondremos algún nombre, lo bautizaremos. La idea era poder comenzar a compartir toda la experiencia, todo el conocimiento, todo el estudio y los años de trabajo que tengo con todo esto, sin dilatarlo demasiado, porque de hecho ya lo venía dilatando. Es un proyecto que tenía hace mucho tiempo y así que basta de cháchara. Vamos a la temática del día de hoy. La temática del día de hoy es sobre disciplina. Ahí estamos. Sobre disciplina. Y a mí me gusta decir siempre que me gusta arrancar de manual. ¿Qué significa para mí arrancar de manual? Arrancar de manual para mí significa literalmente definir las cosas como las definiría un diccionario, ¿sí? De hecho, literalmente eso es lo que hago. Busco la definición bien conceptual de lo que se va a hablar. En este caso, de la disciplina. Entonces, la definición que tenemos de disciplina, como yo acabo de decir, de manual, digamos, es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad, en una profesión o en una determinada colectividad. Otra definición que tenemos es conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Eso es una definición, sí, muy conceptual, muy teórica, que, como yo digo, arrancar de manual de alguna manera lo que nos permite es poder puntualizar cuál es la definición que se tiene eso. Pero como todo concepto, como toda idea, como todo símbolo, con el uso se va modificando y se va de alguna manera reformulando. También tenemos que ver distintos otros aspectos que se hacen de la disciplina, que se hace uso. Una mirada de la filosofía, la historia y la sociología que se hace de la disciplina. Esta es la parte por ahí más aburrida del podcast. Este primer pedacito no es muy largo, pero es quizás la parte que a la mayoría le puede llegar a aburrir, ¿no? Que es una parte muy teórica, pero que es importante tenerla presente. Como comentario entonces de esto, de la mirada filosófica o histórica o sociológica de la disciplina, Michel Foucault fue quien analizó los constructos del poder en la sociedad
y vio y desglosó cómo se usaba la disciplina para crear lo que se llamó cuerpos dóciles, ¿sí? Por distintos contextos históricos se establece el concepto de normalidad, que se utiliza como base para establecer parámetros de lo que tiene que hacerse y cómo uno tiene que ser y comportarse, ¿sí? Eso lleva a tener que establecer un control igualitario, es decir, un disciplinamiento, ¿sí? De ahí viene el concepto justamente de cuerpo dócil, o sea, tiene que ser un cuerpo obediente, ¿sí? A cierta norma, ¿sí? Aquellas personas que no terminan siendo un producto esperado por la sociedad después del proceso de disciplinamiento son de alguna manera castigadas y de una u otra manera disciplinadas nuevamente, de alguna u otra manera, en alguna institución destinada para tal fin. Ejemplo de esto son, ejemplo icónico de esto son las cárceles. Esto ha dejado en cierta forma un velo de negatividad en el concepto de disciplina. Sin embargo, la disciplina como herramienta constructora de aquello que queremos lograr es fundamental. Tanto sea para una institución, un equipo de personas, un equipo deportivo, un equipo de trabajo, ¿sí? O un individuo en sí mismo. La disciplina es de alguna manera entonces toda esa energía y foco que se pone en concretar algo determinado, ¿sí? Y está íntimamente ligada al concepto de hábito, ya que con la correcta disciplina lograremos crear y establecer hábitos que ya no necesitarán de la disciplina, debido a que serán automatizados y no requerirán de esa energía y ese foco que se usó en primera instancia para establecerlos. Con respecto a esto, te vuelvo a recordar que si no miraste los capítulos anteriores del podcast, te invito a que lo hagas, en donde ya hemos hablado de hábitos, concepto que es muy utilizado en prácticamente todas las cosas de las que vamos a hablar. Acá lo hemos ya nombrado y que bueno, ya hemos hablado de eso en podcasts anteriores, así que te invito también a que los escuches. También te invito a que me sigas en las redes sociales. Me puedes seguir en Instagram, donde también comparto información relacionada a esto. Y obviamente si estás en YouTube escuchando este podcast, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal, ya que me ayuda muchísimo. Es algo que seguramente hayas escuchado un montón de veces en un montón de videos de YouTube, pero realmente ayuda, sobre todo a los proyectos chiquitos que recién arrancan como este. Es de muchísima ayuda. Y por supuesto, obviamente, si conoces a alguien que le interese esta temática, compartírselo y que con eso también me ayudas muchísimo. Continuamos entonces. Yokoi Kenji, un famoso orador colombo japonés, dice que la disciplina es el resultado de 3 factores: la organización, la limpieza y la puntualidad. Si analizamos esto, significa que debo estructurar las conductas a pesar de lo que por naturaleza yo quiera hacer, y de esta manera podemos optimizar los recursos para su mayor utilidad y por lo tanto, con los mismos recursos, generar mejores resultados o incluso ahorrar recursos en el proceso, es decir, hacerse eficiente. Actuar a favor de mis intereses a pesar de cómo nos sentimos, es decir, no esperar a estar llenos de energía y motivación para hacer lo que es debido, para lograr lo que se busca o lo que nos conviene en el largo plazo. O sea, no dejarnos todo el tiempo guiar por nuestras emociones, ¿sí? Hacer siempre es mejor que decir, res non verba. Esto es algo de lo que también hablo mucho, res non verba, hacer antes que decir. Ya que cualquier intento, aunque si sale mal, ya nos pone en el camino y en el proceso del logro buscado, sin importar si no quiero o no me motiva, incluso si me fastidia evitar el placer momentáneo por las recompensas futuras. Pero esto me traerá en el mediano y en el largo plazo un mejor resultado. Esto se llama causalidad diferida, es decir, aquellas cosas que son causa directa de un esfuerzo que nosotros hacemos, pero que está diferido en el tiempo, es decir, no son recompensas que se obtienen en el inmediato plazo, sino que se consiguen en el largo. Entonces, como se consiguen en el largo,
en el corto plazo uno puede caer en la falacia de creer que lo que se está haciendo no da resultados, como por ejemplo comenzar a cuidar la alimentación, como por ejemplo comenzar a entrenar, que van a ser casi siempre los ejemplos que voy a dar porque son la base de la salud y el bienestar. Uno cuando comienza el gimnasio, si uno tiene experiencia deportiva ya sabe de qué se trata, pero si uno no tiene experiencia deportiva o de entrenamiento o de fitness previo, ¿qué es lo que suele pasar? Que uno empieza a esforzarse, pasa una semana, pasa un mes y no ve ningún cambio. Y uno que termina haciendo termina abandonando. Y la realidad es que los resultados no van a venir en el corto plazo. No es que yo voy a ir a entrenar y ya inmediatamente voy a ver un resultado. Voy a sentir algún resultado, es decir, me voy a sentir mejor, seguramente. Obviamente me va a doler el cuerpo si empiezo a entrenar y nunca entrené, pero enseguida uno va a sentirse mejor. Lo que por ahí uno no va a ver inmediatamente van a ser cambios quizás estéticos, y lamentablemente nos dejamos llevar por eso, y eso termina condicionando la manera en la que vemos a ese hábito. Entonces uno termina por abandonar, cuando en realidad uno debería tener muy en cuenta, muy en claro este concepto de causalidad diferida, ¿sí? Que es básicamente el concepto que me dice todo aquello que vos hagas y que lleve tiempo para ver un resultado, va a, de alguna manera, valga la redundancia, tomarte un tiempo bastante prudencial hasta que puedas empezar a vislumbrar esos objetivos cumplidos. Entonces ese es el concepto de causalidad diferida, ¿sí? Que vas a encontrar las causas del efecto que estás tomando ahora, o sea, de las actividades que estás tomando ahora, pero diferido en el tiempo. No lo vas a ver inmediatamente, ¿sí? Bueno, íntimamente relacionado con los hábitos, todos estos conceptos, debido a que la disciplina entonces está íntimamente relacionada con los hábitos, debido a que estos condicionan el comportamiento sin tener que usar la fuerza de voluntad, lo cual facilita el proceso y disminuye el nivel de energía que éste requiere. O sea, la disciplina, como dijimos hace un momento, facilita la construcción de hábitos. A su vez, los hábitos facilitan la disciplina en tanto y en cuanto nos condicionan a cierta estructura de comportamiento, y aquí es donde se empieza a formar el círculo virtuoso, debido a que se retroalimentan entre sí, y esto permite adquirir nuevos hábitos, nuevos conocimientos y nuevos comportamientos beneficiosos, que a su vez, nuevamente, refuerzan la disciplina. Es decir, de forma resumida, si me enfoco en utilizar los recursos de la disciplina de un ámbito hacia otro contexto o hacia otro ámbito, esto me va a generar una retroalimentación que será útil para lograr disciplina en otro ámbito, en otro aspecto. Un ejemplo de esto puede ser llevar algunos comportamientos útiles del trabajo a la organización del hogar, como por ejemplo el manejo de un presupuesto, el orden, la limpieza o la puntualidad. Como ya hemos mencionado, la organización entonces es parte fundamental de la disciplina, ya que facilita las tareas que se pueden alcanzar y condiciona lo más posible lo que no se quiere. Es decir, disminuye el rozamiento o las dificultades o los obstáculos que me frenan o que retrasan los comportamientos que debo tomar para lograr dicha disciplina. La disciplina entonces, como ya dijimos, depende de nuestra fuerza de voluntad. Por ende, está condicionada a su vez a nuestros niveles de energía y de disciplina en otras áreas, con lo cual enfocarnos en tener buenos niveles de energía es fundamental. Básicamente, esto quiere decir que si estoy cansado, es menos probable que yo sea disciplinado. O dicho de otra manera, si estoy cansado, es más probable que sea indisciplinado. Por ende, consejos universales que no solamente sirven para esto, sino que además también sirven para cuidar nuestra salud, son tener un buen descanso, tener una buena alimentación y tener una actividad física regular, puntualmente de fuerza. Y luego hablaremos de por qué fuerza.
Estos hábitos entonces a su vez van a mejorar la disciplina, no solamente me van a dar un buen nivel de energía, sino que además el hecho de aplicarlos va a mejorar mi disciplina. Y yo pienso que no se puede lograr un verdadero desarrollo personal sin tener un buen nivel de actividad física. Considero que es la base del desarrollo personal. Además de que el entrenamiento de fuerza tiene muchos otros beneficios de los que, como ya dije, hablaremos más adelante en otros episodios. Por nombrar entonces la relación con la disciplina, el entrenamiento de la fuerza de voluntad implica controlar impulsos y mantener el enfoque en metas a largo plazo, esto que hablamos de la causalidad diferida. Entrenar la fuerza de voluntad fortalece la corteza prefrontal del cerebro, que es responsable del autocontrol y de la toma de decisiones. Se ha visto que en personas que están con trastornos generalizados de ansiedad o con depresión muy marcadas, suelen tener menos activación de esta zona del cerebro, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con la falta de autocontrol. Formación de hábitos neuronales, ¿sí? Cuando se realiza una acción repetidamente, como seguir una rutina diaria, se forman conexiones neuronales más fuertes, y esto facilita justamente la automatización de comportamientos disciplinados. Entonces acá vuelve a relacionarse la disciplina con el hábito, muchas veces confundiéndolos, y aunque son muy similares y trabajan casi que en conjunto, entender que la disciplina de alguna manera es como el iniciador, ¿sí? Es como el iniciador, y el hábito es la automatización, ¿sí? Entonces, entender que yo no tengo que hacer las cosas a fuerza de disciplina. A fuerza de disciplina lo que hago es construir el hábito, y el hábito, es decir, la automatización, se encarga de condicionar, en este caso obviamente para bien. Plasticidad neuronal, el cerebro tiene la capacidad de cambiar y de adaptarse, es decir, esa capacidad de plasticidad neuronal. Practicar la disciplina fortalece las vías neuronales asociadas con el autocontrol, como dijimos, con la toma de decisiones, haciendo que estas habilidades sean más efectivas y automáticas, entonces, como habíamos mencionado. Las recompensas y la motivación, esto está muy relacionado a el concepto de construcción de hábitos, ¿sí? Por eso te recomiendo ir a mirar ese episodio. La disciplina está influenciada por el sistema de recompensa del cerebro. Establecer metas y experimentar recompensas, aunque sean pequeñas, activa el sistema de dopamina, que refuerza el comportamiento disciplinado. Esto yo lo menciono mucho en el desarrollo de hábitos. Por más trivial que nos parezca o que suene, darnos una recompensa por algo bien hecho, es importante hacerlo. Es importante hacerlo porque eso va a fortalecer la noción que tenemos de esa actividad que estamos realizando, ¿sí? Y al fortalecer de manera positiva, es decir, con una recompensa, esa red neuronal de alguna manera va a verse reforzada, ¿sí? Va a verse reforzada por la recompensa. Entonces uno va a tender a querer mantener ese comportamiento, ¿sí? Entonces es importante poder hacer hincapié en estas cosas. El estrés y la regulación emocional también. El estrés crónico puede debilitar la capacidad del autocontrol, y para esto es importante practicar técnicas de regulación emocional, como podrían llegar a ser la meditación o la atención plena, llamado hoy en día mindfulness, más conocido hoy en día como mindfulness, ya que fortalecen el manejo del estrés y por ende la mejora de la capacidad de mantener la disciplina. Ya mencionamos el descanso y el sueño adecuados, ¿sí? Que son fundamentales para poder mantener una función ejecutiva del cerebro correcta, que incluye obviamente el autocontrol y la toma de decisiones. Mantener un buen ciclo de sueño contribuye a poder mantener entonces una mejor disciplina. Alimentación y nutrición, ya también lo nombramos, ¿sí? Es importante tener los nutrientes necesarios para que nuestro cerebro funcione como corresponde. Dentro de los nutrientes, por así decirlo, más importantes, sin ahondar demasiado en esto, tenemos antioxidantes, vitaminas B y
ácidos grasos omega 3. Ya hemos nombrado la plasticidad sináptica, que está relacionada al aprendizaje, ¿sí? Es decir, a la creación de nuevas redes neuronales, y esto implica poder crear nuevas habilidades o conocimientos, ¿sí? A partir de justamente la capacidad de poder tener la plasticidad sináptica, fortaleciendo entonces conexiones neuronales relevantes para la disciplina y el autocontrol. Un concepto también que está muy ligado a la disciplina es el de zona de confort. Es importante entender que cuando uno quiere fortalecer la disciplina como herramienta para construir hábitos, por ejemplo, es necesaria un poco de incomodidad, ¿sí? Sentirse cómodo con lo incómodo. El cerebro se resiste a esto, se resiste a la incomodidad, se resiste a salir de la zona de confort, debido a que quiere ahorrar energía. Siempre que se le presente algo que lo saque de la comodidad, que le quite energía, que le represente un esfuerzo distinto al habitual, este se va a resistir con todo lo que pueda. Tenemos que aprender a identificar estas sensaciones, ya que de esta manera sabremos identificar y por lo tanto aceptar actividades, tareas y comportamientos que me saquen de esa zona de confort y por lo tanto que me hagan crecer. Es normal querer estar cómodos y tranquilos, ya que todos buscamos estabilidad en todos los ámbitos posibles. Sin embargo, eso no nos empuja a mejorar en ningún aspecto. Y cuando buscamos desarrollarnos en cualquier área que sea, es debido salir fuera de lo que nos hace sentir cómodos, ya que de esta manera no solamente vamos a mejorar en lo buscado, sino que también aprendemos que justamente estar fuera de esa área es lo que facilita el crecimiento y el aprendizaje. Un concepto práctico que nos puede servir con esto y que también se nombra en el desarrollo de hábitos es el compromiso con otra persona para poder cumplir por presión positiva. De esto ya, como les dije, hablamos en el episodio de hábitos, que si no lo viste, te lo recomiendo. Seguramente lo vamos a dejar por acá en algún lugar. Esto es básicamente buscar a alguien que ya tenga dicha disciplina que uno quiere lograr y comprometerse a cumplir con ella. Por ejemplo, con un entrenador personal para ir al gimnasio o con un amigo, hasta lograr desarrollar el hábito. Recordar por qué empezamos, y para esto tener disparadores de ese recuerdo sitiando de alguna manera el cerebro, es decir, rodeando el cerebro, rodeando todos los estímulos que uno tiene, para tener en cuenta esto todo el tiempo. Esto puede hacer que cualquier cosa que nos ayude a visualizar el porqué y el objetivo nos condicione de forma positiva. Pueden ser fotos, frases, videos, fondos de pantallas en los celulares o en las computadoras, carteles, pizarrones. Yo suelo usar, por ejemplo, fondo de pantalla en el celular, un pizarrón que tengo acá sería a mi izquierda, quizás desde el video lo ven desde la derecha, pero bueno, es mi izquierda. Tengo acá frente a la computadora también otras cosas, y eso lo que hace es poder ayudarme a mantener el foco, sobre todo porque yo soy una persona muy distraída, pero que indistintamente si uno es o no distraído, es muy interesante poder visualizarlo, ¿sí? Ya que de alguna manera nos hace mantener el foco sobre lo que tenemos que hacer. También, bueno, se pueden utilizar, por ejemplo, los japoneses usan una estatuilla llamada Daruma, que es básicamente una pequeña estatuita, ¿sí?, que tiene los ojos blancos, y uno lo que hace es pintarle un ojo y dejarle el otro sin pintar, y dejar esa estatuita cerca de la zona de trabajo o de la zona de estudio, el lugar donde uno pase mayor tiempo en el día, ya que justamente ese ojo despintado lo que representa simbólicamente con esa estatuita es el proyecto que aún no se ha terminado, ¿sí? Ese proyecto que uno se propone terminar y que esa estatuita la pone para tener ese recordatorio, por ejemplo, ¿sí? Muy arraigado obviamente a la cultura japonesa y sobre todo empresarial,
la cultura empresarial de Japón. Haciendo un breve y gran repaso a modo de resumen de lo que acabamos de charlar sobre disciplina entonces, ¿sí? Recordar que a pesar de que la disciplina tiene cierta connotación filosófica, histórica o sociológica negativa, tiene aspectos positivos en la utilización de conformación de equipos y sobre todo en la de conformación de hábitos personales, sobre todo en lo que se refiere a la salud y a la concreción de objetivos importantes. Un concepto interesante que establece Yokoi Kenshi es el de organización, limpieza y puntualidad como definición de disciplina. Recordar que está íntimamente relacionada con los hábitos desde el concepto en el que la disciplina lo que me permite es obrar a fuerza de voluntad para crear un nuevo hábito, y que el hábito lo que hace es automatizar aquella actividad que a partir de la disciplina estoy tratando de establecer. Recordar que tener buenos niveles de energía condiciona directamente la disciplina, es decir, cuanto menos energía yo tengo, es más probable que sea indisciplinado, o dicho de otra manera, cuanto más energía tengo, más disciplinado puedo ser, con lo cual tengo que tratar de condicionar aquellos comportamientos que me brinden mayor energía. ¿Para qué? Para poder tener la posibilidad de ser más disciplinado. Actividades que a su vez poder mantenerlas me mejoran el músculo de la disciplina, por así decirlo. Y estas son cuidar el descanso, cuidar la alimentación y tener una actividad física, concretamente de fuerza. Recordar la plasticidad neuronal, es decir, uno tiene la capacidad de cambiar y de aprender. Tanto si ya soy disciplinado en algunas áreas como si no lo soy en ninguna, entender que puedo siempre aprender a cómo serlo. Todos tenemos la capacidad de hacerlo por el hecho mismo de ser humanos, y hasta me arriesgaría a decir que los animales también, pero todos tenemos esta capacidad de plasticidad neuronal que nos permite poder aprender nuevas cosas y que nos permite poder cambiar nuestros comportamientos. Recordar que la planificación es una herramienta también fundamental, bien utilizada es una herramienta muy poderosa, y que el ambiente y el estímulo externo condicionan también mi disciplina. Si yo estoy rodeado de personas que son indisciplinadas, seguramente se me va a hacer más difícil, con lo cual yo debería empezar a condicionar qué tanto me expongo a esos grupos. Comprometerse con alguien que ya tenga la disciplina que yo busco lograr, ¿sí? Como ejemplo pusimos, puede ser un entrenador, puede ser un amigo, o puede ser, justo ponemos el ejemplo de un entrenador que tiene que ver con actividad física, pero podría ser, ¿sí?, un mentor de cualquier otra área, ¿sí?, del área que yo estoy queriendo ser más disciplinado. Puede ser desde el estudio, por ejemplo. Comprometerme con un amigo, con un compañero, con una compañera que sean más estudiosos que yo o que tengan un sistema de estudio más armado que el mío, ¿sí? Comprometerme con ellos a estudiar, por ejemplo, ¿sí? Y tener en cuenta y recordar por qué empezamos. Eso también nos va a refrescar cada vez que nos estemos alejando un poco del objetivo, nos va a refrescar la memoria de por qué habíamos iniciado en primer momento este camino de la disciplina, ¿sí? Así que sin más, espero que te haya resultado útil este podcast. Recordá que también siempre insistimos con aplicar. Escuchar un podcast puede ser quizás un tanto motivador, quizás un tanto ameno, pero lo más importante es picar roca, como decimos nosotros, ¿sí? Hay que picar roca, hay que ponerse a trabajar en las cosas difíciles, en las cosas incómodas, salir, como mencionamos hoy, de la zona de confort, ¿sí? Esto es lo más importante. Escuchar un podcast se puede escuchar, es un ratito, te puede hacer sentir bien un rato, pero hay que aplicar porque ahí es donde están los resultados, ¿sí? Acordate, como decimos siempre, res non verba, hay que
enfocarse en los hechos, no en las palabras. Te vuelvo a invitar a que me sigas en mis redes sociales. Puedes seguirme en Instagram, puedes darme un like si estás en YouTube y suscribirte al canal, que me ayuda mucho. Y si conoces a alguien que le gusten estas temáticas y a quien creas que esto le puede llegar a ser útil, también compartilo, que ayuda muchísimo. Te mando un gran abrazo, te saluda de este lado David.